5. Pasión de lo real y montaje del semblante. 10 de febrero de 1999. ¿Qué es el distanciamiento del que Brecht hacía una máxima para la actuación del actor? Es una puesta en evidencia, en la actuación misma, de la brecha entre esta y lo real. Pero en un nivel más profundo es una técnica de desmontaje de los lazos íntimos y necesarios que unen lo real al semblante, lazos resultantes del hecho de que esta última es el verdadero principio de situación de lo real, lo que localiza y hace visibles los brutales efectos de la contingencia de lo real. Una de las grandezas del siglo consistió en consagrarse a pensar la relación, a menudo oscura en un principio, entre violencia real y semblante, entre rostro y máscara, entre desnudez y travestismo. Encontramos este aspecto en registros muy diversos, que van de la teoría política a la práctica artística. Comencemos por los marxistas o marcianos. Los del siglo atribuyeron una extraordinaria importancia a la noción de ideología, que designa el poder de travestismo de la falsa conciencia con respecto a un real descentrado, no aprendido, no señalado. La ideología es una figura discursiva a través de la cual se efectúa la representación de las relaciones sociales, un montaje imaginario que, no obstante, representa un real. En ella, por lo tanto, hay sin duda algo casi teatral. La ideología pone en escena figuras de la representación en que la violencia primordial de las relaciones sociales, la explotación, la opresión, el cinismo desigualitario, está enmascarada. Como el distanciamiento brechtiano en el teatro, la ideología organiza una conciencia separada de lo real, expresado, sin embargo, por ella. Para Brecht, el teatro es una didáctica de esa separación, muestra cómo la violencia de lo real solo es eficiente en la brecha entre el efecto real y su representación dominante. El concepto mismo de ideología cristaliza la certidumbre científica de que las representaciones y los discursos deben leerse como las máscaras de un real que ellos denotan y disimulan. Según advirtió Althusser. 29. Hay en ello una disposición sintomal, la representación es síntoma, que debe leerse, descifrarse, de un real, y ella es la localización subjetiva de este como desconocimiento. El poder de la ideología no es sino el de lo real, en cuanto ella transita por ese desconocimiento. La palabra síntoma indica desde luego que, con respecto a ese poder del desconocimiento, hay algo en común entre el marxismo del siglo y el psicoanálisis. Lacan expuso con singular claridad este punto al mostrar que el yo, moi, 30, es una construcción imaginaria. En esta construcción, el sistema real de las pulsiones solo es legible a través del recorrido de toda clase de descentramientos y transformaciones. La palabra inconsciente designa justamente el conjunto de las operaciones por medio de las cuales se puede tener acceso consciente a lo real de un sujeto solo en la construcción íntima e imaginaria del yo, moi. En ese sentido, la psicología de la conciencia es una ideología personal, lo que Lacan llama mito individual del neurótico. Hay una función de desconocimiento que hace que lo abrupto de lo real opere exclusivamente en ficciones, montajes, máscaras. El siglo despliega el motivo de la eficacia del desconocimiento, mientras el positivismo del siglo XIX afirmaba el poder del conocimiento. Contra el optimismo cognitivo de ese positivismo, el siglo XX descubre y pone en escena el extraordinario poderío de la ignorancia, lo que Lacan llama con justa razón, pasión por la ignorancia. Pensado como puesta en acción, por parte del semblante, de su propia distancia con respecto a lo real, el distanciamiento puede considerarse como un axioma del arte en el siglo, y sobre todo del arte de vanguardia. Se trata de hacer ficción del poder de la ficción, tener por real la eficacia del semblante. Esta es una de las razones por las cuales el arte del siglo XX es un arte reflexivo, un arte que quiere mostrar su proceso,
idealizar visiblemente su materialidad. La mostración de la distancia entre lo facticio y lo real se convierte en el objetivo principal de la facticidad. Para los marxistas está claro que una clase dominante necesita una ideología de la dominación y no solo la dominación. Si el arte es el encuentro con un real por los medios exhibidos de lo facticio, el arte está por doquier, porque toda la experiencia humana está atravesada por la diferencia entre la dominación y la ideología dominante, entre lo real y su semblante. Por todas partes hay ejercicio y experiencia de esa diferencia. Por eso el siglo XX propone gestos artísticos anteriormente imposibles o presenta como arte lo que antes no era más que desecho. Esos gestos, esas presentaciones, atestiguan la omnipresencia del arte, en cuanto el gesto artístico equivale a una fracción del semblante que deja ver, en estado bruto, la distancia de lo real. En ese aspecto, un gran inventor, tanto más cuanto que es por completo ajeno al marxismo e incluso tributario de las peores representaciones burguesas, familias cerradas, adulterios y salones, es Pirandello. Su tesis esencial es que la reversibilidad de lo real y el semblante es la única vía de acceso artístico a lo real. Pirandello presenta el conjunto de su teatro con un título particularmente sugestivo, Máscaras desnudas. Lo real, lo desnudo, es lo que se da directamente en la máscara y el semblante. La fuerza de la teatralización de esta tesis es que se plantea en un contexto subjetivo de rara violencia. Al respecto, un pasaje muy característico es el final de Enrique IV, a mi juicio una de las piezas más vigorosas de Pirandello, junto con Como tú me quieres, El placer de la honestidad y La señora Morley, dos en una. El Enrique IV en cuestión es un soberano alemán del siglo XIII. El héroe de la pieza es un hombre de nuestros días que a lo largo de toda la obra afirma ser Enrique IV. Organiza a su alrededor un cortejo de personas que por diversas razones aceptan ser cómplices conscientes de esta fábula y al final comete un asesinato. Ese crimen se puede comprender en el registro histórico, sobre la base de los rasgos de carácter y las circunstancias existenciales que cabe suponer en el Enrique IV real. También puede comprendérselo en el registro subjetivo, a partir de la vida y las pasiones del héroe de la pieza que, acaso, utiliza la máscara histórica de Enrique IV. Durante lo esencial de la acción, la tesis de la reversibilidad, dispuesta con un pasmoso virtuosismo, se expresa en el hecho de que no podemos decidir si el héroe se toma, realmente, por Enrique IV, lo cual querría decir que está loco, en el sentido corriente del término, o si, por razones complejas que obedecen al contexto de su vida privada, simula tomarse por ese soberano y, por lo tanto, hace semblante. La expresión es particularmente atinada, de estar loco. De todas maneras, una vez cometido el asesinato las cosas cambian. En lo sucesivo, si no quiere arriesgarse a ser condenado por el crimen, el héroe se ve definitivamente obligado a hacer creer que está loco y, si mató, lo hizo porque se toma por Enrique IV. Más allá del semblante surge una necesidad del semblante, que tal vez es desde siempre surreal. Pirandello introduce entonces una notable didascalia, que le cito: Enrique IV ha permanecido en el escenario con los ojos desorbitados, aterrado por la fuerza de vida de su propia ficción, que en un instante lo ha arrastrado hasta el crimen. Aunque se refiera a la fuerza de vida de la ficción, y por ende a lo que hace de ésta un poder real, la acotación no es del todo concluyente. No hace sino decir que una fuerza solo transita por una ficción. Pero una ficción es una forma. Se dirá, entonces, que una fuerza, cualquiera sea, solo es localizable o eficaz a través de una forma que, sin embargo, no puede decidir el sentido. Por eso es preciso sostener que lo que se presenta como máscara es exactamente la energía de lo real. Las formas aterradoras de esta tesis no faltaron en el siglo, y debemos mencionar en primerísimo lugar la puesta en escena de los procesos de Moscú a cargo de Stalin y su grupo,
a fines de la década de 1930. Después de todo, el objetivo liso y llano de esos procesos es matar gente, liquidar una parte importante del establishment comunista. Estamos en la pura violencia real. La vieja guardia bolchevique, como dice Trotsky, que es su emblema y que también morirá asesinado, debe ser aniquilada. ¿Qué necesidad hay de montar procesos en los cuales se hará contar a víctimas designadas y en su mayoría resignadas cosas completamente inverosímiles? ¿Quién puede creer que individuos como Zinoviev o Bukharin fueron durante toda la vida espías japoneses, criaturas de Hitler, agentes a sueldo de la contrarrevolución y así sucesivamente? ¿Cuál es la finalidad de ese enorme semblante? Se pueden plantear hipótesis racionales sobre la necesidad, a criterio de Stalin, de liquidar a toda esa gente. Se puede intentar reconstruir el escenario político de las grandes purgas. 31. Es mucho más difícil establecer la necesidad de los procesos, tanto más si se tiene en cuenta que, después de todo, numerosos encumbrados dirigentes, en particular militares, fueron liquidados en los sótanos de los servicios secretos sin la menor figuración pública. Pues esos procesos son puras ficciones teatrales. Los acusados mismos, preparados con cuidado, incluso por medio de la tortura, deben ajustarse a un papel, cuyas réplicas han sido discutidas y prácticamente escritas en los corredores policiales del régimen. En este aspecto es muy instructivo leer el relato del proceso de Bukharin. 32, en el cual se produce un desliz significativo que durante un momento trastorna toda la puesta en escena, como si lo real del semblante perturbara su función. Al parecer, la absoluta violencia de lo real, aquí el partido Estado terrorista, se vio forzada a pasar por una representación que, no obstante, solo era susceptible de convencer a aquellos, muchos, a decir verdad, que habían decidido de antemano dejarse convencer. Pero estos comunistas convencidos, después de todo, habrían convalidado de igual modo la liquidación sin rodeos de los enemigos del pueblo. No tenían necesidad alguna de un proceso para dar su aval. Su pasión de lo real, según parece, los habría dispensado tanto más de ese penoso semblante cuanto que las más de las veces tropezaban con muchas dificultades para explicar su mecanismo a los escépticos. El enigma persiste y concierne a uno de los grandes interrogantes del siglo. ¿Cuál es la función del semblante en la pasión de lo real que organiza la política más allá del bien y del mal? Creo que la cuestión es la siguiente, y este aspecto fue percibido muy pronto por Hegel en relación con el terror revolucionario. 33. Lo real, tal como se concibe en su absolutidad contingente, nunca es lo bastante real para que no se sospeche su condición de semblante. La pasión de lo real también es necesariamente la sospecha. Nada puede atestiguar que lo real es real, salvo el sistema de ficción en el cual representará el papel de real. Todas las categorías subjetivas de la política revolucionaria o absoluta, como convicción, lealtad, virtud, posición de clase, obediencia al partido, celo revolucionario, etc., están marcadas por la sospecha de que la supuesta calidad real de la categoría no es en realidad más que semblante. En consecuencia, siempre es preciso depurar públicamente la correlación entre una categoría y su referente, lo cual significa depurar a ciertos sujetos entre aquellos que reivindican su pertenencia a la categoría en cuestión, y por lo tanto depurar a los propios cuadros revolucionarios. Y es importante hacerlo de acuerdo con un ceremonial que imparta a todos la enseñanza de las incertidumbres de lo real. La depuración es una de las grandes consignas del siglo. Stalin lo dijo claramente: el partido solo se fortalece al depurarse. No querría que ustedes tomaran estas consideraciones un poco ásperas como agua para el molino de la blanda y moralista crítica contemporánea de la política absoluta o el totalitarismo.
Hago aquí la exégesis de una singularidad y de su grandeza propia, aun cuando esa grandeza, atrapada en las redes de su concepción de lo real, tenga como reverso extraordinarias violencias. Para cortar de plano cualquier interpretación antipolítica de esas negruras, quiero destacar que la depuración, por ejemplo, fue asimismo una consigna esencial de la actividad artística. Se buscó con ansia el arte puro, en el cual el papel del semblante no consiste sino en indicar la crudeza de lo real. Mediante la axiomática y el formalismo se pretendió depurar lo real matemático de todo lo imaginario, espacial o numérico, de las intuiciones. Y así sucesivamente. La idea de que la fuerza se adquiere en virtud de la depuración de la forma no es en modo alguno patrimonio de Stalin, ni de Pirandello. Lo común a todas esas tentativas es, una vez más, la pasión de lo real. Volvamos un momento a la anticipación hegeliana. Hegel intenta explicar por qué la Revolución Francesa fue terrorista. Su tesis es la siguiente: la revolución presenta la figura subjetiva de la libertad absoluta. Pero la libertad absoluta es una libertad que no está asociada a ninguna representación objetiva del bien. Es, por lo tanto, una libertad sin criterio, una libertad cuya efectividad nunca es atestiguada por nada. Siempre hay motivos para sospechar que tal o cual sujeto está traicionándola. En definitiva, la esencia de la libertad absoluta se da entonces, en la experiencia concreta, como libertad que debe ser traicionada. Virtud es el nombre subjetivo de la verdadera libertad. Pero es imposible sacar a relucir un criterio confiable y compartido de la virtud. Todo permite suponer que reina lo opuesto a ella, cuyo nombre es corrupción. 34. La esencia de la libertad real es finalmente la lucha contra la corrupción. Y como la corrupción es el estado natural de las cosas, todo el mundo es en potencia el blanco de esa lucha, lo cual quiere decir, todo el mundo es sospechoso. La libertad, por ende, se concreta con toda lógica como ley de los sospechosos y depuración crónica. Lo que nos importa es lo siguiente: sospechamos cuando carecemos de todo criterio formal que nos permita distinguir lo real del semblante. Y al faltar ese criterio, se impone la lógica de que cuanto más se presenta una convicción subjetiva como real, más es necesario sospechar de ella. En consecuencia, la mayor cantidad de traidores se encuentra en la cumbre del Estado revolucionario, donde el ardor por la libertad se declara sin descanso. El traidor es el dirigente y, en el límite, uno mismo. En esas condiciones, ¿qué es lo único seguro? La nada. Solo la nada no es sospechosa, porque no pretende ningún real. La lógica de la depuración, señala finalmente Hegel, es provocar el advenimiento de la nada. La muerte es, en definitiva, el único nombre posible de la libertad pura, y lo único de lo cual no se puede verdaderamente sospechar es el bien morir. La máxima, bastante simple, en resumidas cuentas, es que, propiamente hablando y a pesar de que el teatro procede en sentido contrario, es imposible hacer semblante de morir. De ello resulta que nuestro siglo, arrebatado por la pasión de lo real, fue en toda clase de ámbitos, y no solo en política, el siglo de la destrucción. Pero hay que discernir de inmediato dos orientaciones. Una que, al asumir la destrucción como tal, se interna en lo indefinido de la depuración. Y otra que intenta medir la ineluctable negatividad, que yo llamaría sustractiva. Es un debate central en el siglo, destrucción o sustracción. ¿Cuál es la figura activa de la vertiente negativa de la pasión de lo real? Soy mucho más sensible al conflicto de estas dos orientaciones porque, al respecto, tengo una trayectoria personal. Toda una parte de Teorie du Sujet 19812 denomina Manque et Destruction, falta y destrucción. En la época me refugiaba detrás de un enunciado muy profético de Mallarmé: la destrucción fue mi Beatriz.
En L3 1988 hice una autocrítica explícita sobre ese punto y mostré que un pensamiento sustractivo de la negatividad puede superar el imperativo ciego de la destrucción y la depuración. Para pensar el par destrucción/sustracción, el primer hilo conductor es el arte. El siglo se vive como negatividad artística, en cuanto uno de sus motivos, anticipado en el siglo XIX por numerosos ensayos, por ejemplo el texto de Mallarmé, Crais de Vers, o, más lejos aún, la estética de Hegel, es el del fin del arte, el fin de la representación, del cuadro y, a la larga, de la obra. Detrás de ese motivo del fin la cuestión pasa una vez más, desde luego, por saber qué relación mantiene el arte con lo real o cuál es el real del arte. Sobre este punto me gustaría apelar a Malevich. Nacido en Kiev en 1878, llega a París en 1911. Ya entonces practica una pintura geométricamente organizada. Luego, hacia 1912 a 1913, adopta otra doctrina, el suprematismo, con la colaboración de Mayakovsky. Malevich adhiere a la revolución bolchevique. Vuelve a Moscú en 1917 y en 1919 es designado profesor de la universidad de esa ciudad. En 1918 pinta el muy famoso cuadrado blanco sobre fondo blanco, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En la década de 1920, cuando la situación comienza a ponerse tirante para los artistas e intelectuales, es trasladado a Leningrado con la prohibición más o menos implícita de exponer sus obras. En 1926 publica en alemán un artículo cuyo título es decisivo, Die Gegenstandlose Welt, el mundo de la no representación. Muere en 1935. En el orden de la pintura, el cuadrado blanco sobre fondo blanco es el colmo de la depuración. Se elimina el color, se elimina la forma y solo se mantiene una alusión geométrica que sostiene una diferencia mínima, la diferencia abstracta del fondo y la forma y sobre todo la diferencia nula entre el blanco y el blanco, la diferencia de lo mismo que podemos llamar diferencia evanescente. Encontramos aquí el origen de un protocolo de pensamiento sustractivo que difiere del protocolo de la destrucción. Es preciso evitar interpretar el cuadrado blanco sobre fondo blanco como un símbolo de la destrucción de la pintura, se trata, más bien, de una asunción sustractiva. Es un gesto muy próximo al de Mallarmé en poesía, la puesta en escena de la diferencia mínima, pero absoluta, la diferencia entre el lugar y lo que tiene lugar en él, la diferencia entre lugar y tener lugar. Presa en la blancura, esa diferencia se constituye en la borradura de todo contenido, todo surgimiento. ¿Por qué es algo distinto de la destrucción? Porque, en vez de tratar lo real como identidad, se lo trata desde el principio como distancia. La cuestión real/diagonal semblante no se resolverá mediante una depuración que aísle lo real, sino comprendiendo que la distancia misma es real. El cuadrado blanco es el momento en que se ficcionaliza la separación mínima. Hay una pasión de lo real que es identitaria, captar la identidad real, desenmascarar sus copias, desacreditar los falsos semblantes. Es una pasión por lo auténtico, y la autenticidad es, en efecto, una categoría tanto de Heidegger como de Sartre. Esa pasión solo puede cumplirse como destrucción. Y esa es su fuerza, porque, después de todo, muchas cosas merecen ser destruidas. Pero también es su límite, porque la depuración es un proceso interminable, una figura del mal infinito, Mauvais infini. Hay otra pasión de lo real, una pasión diferencial y diferenciadora, que se consagra a construir la diferencia mínima y proponer su axiomática. El cuadrado blanco sobre fondo blanco es una proposición en pensamiento, que opone la diferencia mínima a la destrucción máxima. En el arte, esa oposición remite a una convicción con respecto al comienzo. La pasión de lo real es siempre la pasión por lo nuevo, pero ¿qué es lo nuevo? Y, como preguntaba Brecht, ¿cuándo llegará y a qué precio?
Para terminar con esta cuestión de lo nuevo, quiero citarles un poema de Malevich, escrito justo antes de la realización del cuadrado blanco sobre fondo blanco. Es el siguiente, en una traducción de André Markovitch. Essaye de N.E. jamais te repeter, ni dans le icone, ni dans le tableau, ni dans la peroule. Si quelque chose dans son acte rappelle un acte ancien. Alors me dit la voix de la naissance noob. Y fas, ta estoy, et tens le feu si c'est tu feu. Porque les basques de tes pensées soyent plus légères et que elles ne rouillent pas. Pour entendre le souffle d'un chur nouveau dans le désert. Lave ton ouïe, y fas les churs anciens, c'en est que ainsi. Que tu seras plus sensible et plus blanc. Car tache sombre ahí les gisent sur tes habits. Dans la sagesse, et dans le souffle de la vague. Se trasera por toi le nouv. Ta pensée trouvera les cantors, imprimera les so. De ta de marche. Trata de no repetirte nunca, ni en el icono, ni en el cuadro, ni en la palabra. Si algo en su acto te recuerda un acto antiguo, me dice entonces la voz del nuevo nacimiento. Borra, cállate, apaga el fuego si es fuego. Para que los faldones de tus pensamientos sean más ligeros. Y no se enmohezcan. Para escuchar el hálito de un día nuevo en el desierto. Lávate el oído, borra los días antiguos, solo así. Serás más sensible y más blanco. Pues mancha oscura ellos yacen sobre tus hábitos. En la sabiduría y en el soplo de la ola. Se dibujará para ti lo nuevo. Tu pensamiento encontrará los contornos, imprimirá el sello de tu rumbo. Hemos trabajado aquí lo suficiente para que pueda entenderse de inmediato, en este poema, el entrelazamiento de dos cosas. La primera, típica del profetismo del siglo en cuanto a lo real, es que el pensamiento debe interrumpir la repetición. Debe haber, y habrá, un acto nuevo, un nuevo nacimiento, que el siglo tiene que inventar. Se trata, de una vez por todas, del imperativo, borra los días antiguos. El segundo punto es ese oído que es preciso lavar para encontrar los contornos. La atención se cumple como invención del contorno, sello de un rumbo, y no a través de la captación de una idealidad preexistente. Por último, Malevich nos dice que es el acto sustractivo, inventar el contenido en el lugar mismo de la diferencia mínima, donde no hay casi nada. El acto es un día nuevo en el desierto. 6. 1 se divide en 2. 7 de abril de 1999. El siglo, entonces,